Todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Un Gallo Stream, este programa que van a estar encontrando, girando por el canal, en una serie de entrevistas que nos llevan a conversar con diferentes personalidades de la política y la cultura del ámbito nacional y local. Hoy vamos a estar charlando durante la próxima hora con Eduardo Beliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, quien está en la ciudad de Mar del Plata y tuvo la amabilidad de acercarse hasta Un Gallo para Esculapio para charlar con nosotros. Bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por estar acá. Es un placer para nosotros. Al contrario, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Y dos cosas. ¿Por qué se llama Un Gallo para Esculapio? Por la vieja... ¿La serie? No. Por el viejo postulado socrático del gallo para en un lugar de filosofía. Para Esculapio. Bueno, muy bien. Su origen tiene que ver con eso, con que al momento de la muerte le dice a su ayudante que no se olvide que le debía un gallo para Esculapio, una especie de pago por adelantado por acercarle la muerte. Me trajiste, Walter, a un lugar, está Walter acá, digamos, también. Al compañero Walter. De la Mar del Plata, porque estamos en... ¿Y streaming qué quiere decir? Porque me invitaron a varios streaming, pero me dio vergüenza preguntarlo, por eso es que estoy acá. El streaming tengo entendido, no sé la traducción streaming? En inglés. ¿Por qué es streaming en vez de un reportaje? Es la corriente y el streaming es corriendo. Es por el correr de la máquina, porque tiene edición virtual. Bueno, ponele. Bien. Si vos decís. Ya aprendí dos cosas. En mi visita a Mar del Plata ya más de lo que puedo decir de otras. ¿Qué te trajo por Mar del Plata? Bueno, mira, me invitaron los compañeros del Polo. Hay mañana, ¿qué hay mañana? Una especie de charla, cena. Mañana hay cena. Me invitan a una cena, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Es una cena y dice que voy a hablar yo. Ah, mirá qué bien. Y bueno, vengo un poco también a charlar con los compañeros, a hacer asambleas, reuniones. Y de paso, bueno, lamentablemente, a partir de lo que ocurrió, acabamos de participar de una movilización muy importante. La verdad que había bastante gente por el asesinato de esta chica Rocío. Ajá. Uno más, lamentablemente, en el medio de este clima tan particular en este país, donde parece el mundo del revés, ¿no? Algunos haciéndose los defensores de los derechos, cuando en realidad han liquidado todos los derechos, y me refiero al gobierno, claramente, a los amigos del gobierno en las redes, que están, ensoberbecidos, están diciendo un montón de cosas, pero bueno, y además presentando el libro del que recién estábamos comentando algunas cosas, el libro que no escribí yo. El libro que no escribí. Mi libro que no lo escribí. No, es un reportaje de una persona que ahora quiero mucho, no lo conocía, pero ahora me hice amigo, que es José Chernaski, que es una persona para entrevistar. Algún día cuando venga a Mar del Plata, entrevístenlo, porque es el autor de todas las letras de Piero. Mirá. Y para nosotros, para mi generación, tal vez no sé qué target tienen ustedes, si hay grandes chicos, si alguna persona mayor porque hoy no es tan conocido Piero, aunque algunos pibes me dijeron que sí, que las canciones, bueno... Reapareció Piero. Reapareció un poco, ¿no? Y algunas canciones la cantan grupos más nuevos. Nos estamos hablando del autor de Para el pueblo lo que es del pueblo, Ajá. de Mi viejo. Bueno, él es periodista de origen, entonces siguiendo su oficio... Y uno de los tantos reportajes que hizo, él tiene varios libros reportajes, tiene uno entero dedicado a los reportajes que hizo. Bueno, ha reporteado a Haya de la Torre, algún papa, ha viajado. Y ahí en ese caminito llegó. Y en ese camino se le ocurrió hacer un reportaje y hacer este librito que se llama La revolución es un sueño eterno. Que por supuesto es la frase de Andrés Rivera, referida a la irrevolución inconclusa de nuestros próceres. Y bueno, y de paso lo presentamos, lo mostramos y le decimos que lo compren, porque todo lo que se recaude, eso también hay que decirlo, a veces me olvido, porque José ha cedido todos los derechos del libro y la impresión, todo, al servicio de los comedores populares que lamentablemente los siguen necesitando. Muy bien, muy bien. Aprovecho, un libro hablando de Beliboni. Se ha hablado mucho de vos en este último tiempo. Y no precisamente bien. Y no precisamente bien, exactamente. ¿Cómo has recibido todo este ataque que ha venido por parte del gobierno actual? No casualmente se empezó a atacar a las organizaciones políticas, a las organizaciones sindicales y en particular también a un referente del movimiento desocupados, como sos vos desde hace ya muchos años.
¿Cómo vivís esa situación y cómo también la analizás desde el punto de vista político? Mira, en lo personal, digamos, son los gajes del oficio. Es decir, yo milito hace 40 años, hace 20 en el movimiento piquetero, de manera que he visto cosas más dramáticas que estas, inclusive el asesinato de Costec y Santillán, también la idea de eliminar un movimiento social a través de la represión directa. El día que mataron a Costec y Santillán hubo más de 30 heridos de bala, de plomo. Es decir, no hubo 10 muertos de casualidad. Tal cual. Tenés Teresa Rodríguez, tenés todos los mártires del movimiento piquetero que digamos, tienen una historia de represión, lamentablemente, de un movimiento de desocupados que nació por los 90. Y no es casual tampoco la fecha. Los 90 son la conclusión de un gobierno parecido en sus postulados a este, ¿no? A lo mejor no en sus formas. Menem hasta le caía simpático a la gente. Este es una persona desagradable, Milei, claramente. Desagradable en sus formas, la gente que lo rodea, en su metodología. Menem solía ser un tipo que quería por lo menos caer simpático. Sus políticas eran tan terribles como esta. Pero le ponía onda. Onda. O digamos, no tenía esa... Milei se destaca por su agresividad. Claro. Y por sus... ¿cómo decirlo? Mira, por su negación a algo que a lo mejor para algunas personas se pasaron varias estaciones, como se dice ahora, que es el problema de las buenas formas o el progresismo, entre comillas. Claro. Pero hay que rescatar que a lo que este hombre repudia es en realidad los derechos. No es que repudia las formas, que a lo mejor a alguien le pueden chocar las formas de lo que fue en su momento la ola verde, algunas expresiones extremas de ese movimiento tan importante. Que quizá iban muy al choque con el pensamiento común de la sociedad. Sí, y a lo mejor las palabras, viste, que a lo mejor una palabra, pero uno tiene que ver el fondo de un movimiento. Es lo mismo que Milei. No importan tanto las palabras en Milei, sino que importa el fondo. Entonces, para no escaparme de tu pregunta y no irnos por las ramas, que es lo que suelo hacer habitualmente todo el tiempo, es que estoy muy preocupado. No en lo personal. Yo tengo 65 años, he visto estas cosas. Fui ferroviario cuando se hicieron las privatizaciones, nos echaron. Cuando luchamos por la reincorporación, nos reprimieron. Es decir, conozco esto. Nos estigmatizaron, los ferrocarriles éramos vagos, no queríamos trabajar, después cerraron el ferrocarril y hoy no hay ferrocarril. No mejoró el ferrocarril, empeoró. Nunca más. Y ustedes lo sufren habitualmente porque un viaje a Buenos Aires es carísimo y el tren era muy barato y era muy popular y era muy fácil venir a la costa. Muy fácil en el sentido que económicamente las familias podían venir. Por eso está lleno de hoteles sindicales de los trabajadores. Totalmente. Había, me acuerdo cuando era chico, 5, 6, 7 trenes por día. Hoy no existe. Y tenés que pagar un micro carísimo. Entonces, yo estoy acostumbrado en lo personal, pero es grave lo que ocurre porque detrás del ataque a las organizaciones, que no es solamente a nosotros, imagínate que en 3 meses, 2 meses en realidad, hubo casi 100 allanamientos a organizaciones populares, a organizaciones sociales. ¿Y qué están buscando en ese gran operativo de salir a buscar? Digo, en tu caso has tenido mucha exposición a nivel nacional, digo, los medios se agarraron de vos para de alguna manera justificar toda esa política, pero ¿qué es lo que busca? Déjame decirte antes 2 palabras de los medios. Muy importante lo que vos hacés, que es preguntar y yo contestar. Eso se llama periodismo, creo. Yo no soy periodista. Los medios, pero más o menos estás ejerciendo un oficio que sin tener el carné se trata de eso. Alguien pregunta, y otro conocimiento de caso, el otro responde y el otro repregunta inclusive. Es extraordinario cuando alguien repregunta. Es buenísimo. ¿No? Bueno, en los canales que más sacaron mi cara entre rejas, si pudieran, porque si tuvieran una foto conmigo esposado, lo hubieran hecho. Están TN y La Nación Más. Jamás me convocaron a que yo dé mi versión del asunto. Hablas todo el tiempo de alguien. ¿Qué corresponde? Convocalo y escuchalo. Por algo no me habrán convocado. Una parte te quiero hacer. Porque importa también eso. Importa qué sentido tiene una criminalización. Mira, la criminalización que estamos viviendo no es porque estén buscando algo, no están buscando nada, porque saben que no hay nada. Saben perfectamente que ahí no hay ni droga. ¿Cuáles son los grandes delitos en la Argentina? Si uno tuviera que tipificarlos, ¿qué te diría cualquier persona común y corriente de este país? El delito más grande que hay en la Argentina es el narco hoy. El narco.
las mafias organizadas, las que están relacionadas con la justicia, con la policía, aquellas que tienen impunidad. Sí, con la trata de personas, digo. La trata iba a eso, el caso Loan. Iba la trata de personas. No hay allanamiento, no hay 100 allanamientos a búnkers de droga. No, ni siquiera fueron a radiografiar la panza de los cocodrilos. Totalmente. 3, una barbaridad. 3 jueces federales en la Argentina, el juez Casanelo, que es el que sigue nuestra causa, el juez Lijo, promocionado para miembro de la Corte, y el juez Armela, poco conocido, pero te lo nombro. Está apareciendo. ¿Sabés quién es? Es el juez del Riachuelo, de la Kumar. Linda gente. Lo sacaron de la Kumar por todo lo negociado que había en la Kumar. Lindo amigo. Esos son tiene 3 jueces. 3 jueces federales. No, pero más allá de las personalidades, son 3 jueces federales investigando comedores populares. Te digo que en un momento me revela. Que recién el sonidista nos decía, compañero, dice, está bien el volumen, hasta que empiece a enojarme. Hasta que te enojes, claro. Me enoje yo, vas a tener que bajarlo, porque son cosas que te indignan. Ahora, hay algo que llama la atención y que lo charlamos hace unos días con Néstor Pitrola, que nos visitó. Era que estamos frente, se acaban de destinar $100 millones para destinar al servicio de inteligencia en la Argentina. Eso va a fondos reservados, por lo tanto no vamos a saber en qué se utilizan. Exactamente. Pero sin embargo se está buscando, en palabras de Néstor, decía, a ver si el Polo Obrero presentó una factura trucha. 100 millones de dólares, que son 100.000 millones de pesos. Sí. ¿Viste? Porque dice 100 y un poquito más también. Un poquito más también. Sí, cada vez es un poquito más, sí. Tenés razón. Digo, en ese contexto, ¿crees que tiene que ver con esta idea de justificar o crear el enemigo interno en esa batalla cultural renovada? Sí, hasta te diría que es un poco más profundo. Milei tiene la idea de que no existan las organizaciones de defensa de los trabajadores. Es decir, los sindicatos, las organizaciones sociales. El mundo ideal para Milei es las patronales con total libertad para poder explotar la mano de obra que exista, ningún derecho, no convenios, volver a lo que para él era el mundo ideal antes de la existencia de los sindicatos, bueno, en 1900, cuando empezaron las primeras manifestaciones de organización de la clase obrera. Para él, la organización de la clase obrera es profundo esto, porque hay toda una corriente mundial que él además quiere liderar, ¿no? Diciendo acá, ¿cómo hacemos para resolver la crisis mundial? Yo escuchaba a un compañero hoy en una conferencia de prensa que decía todos los males del mundo, ¿no? Es decir, todas las amenazas que hay en el mundo para los trabajadores. Entonces nombraba, bueno, el avance de Milei, de los Milei de Italia, de Francia, de acá, de allá. Pero, ¿qué está revelando esto? Que hay una enorme crisis económica de carácter general del sistema, del capitalismo, que dice, ¿cómo resolvemos la crisis económica, la pelea por los mercados, la disputa mundial que llega a la guerra, inclusive? Bueno, haciéndole pagar esta crisis a los trabajadores, haciendo retroceder la rueda de la historia en la que vos pierdas derechos laborales, derechos jubilatorios, y que te carguen todavía con más impuestos. Mirá, hay 3 reformas, que además son 3 reformas que apoyan varios que no son los Milei en la Argentina, pero que le votaron las leyes, peronistas, radicales, del PRO, que son la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma previsional. Son 3 reformas clave. Sí, que ya están por decreto. Que están por decretos, pero que quieren seguir avanzando en ellas. Digo reformas más de conjunto, no que es una ley, sino más de conjunto. ¿Qué quieren decir? No son reformas cosméticas, sino que van a cuestiones estructurales. Te diría que no son leyes, sino que son conceptos políticos. Que hay que ver cómo las pueden llevar adelante. En algunos lugares por la ley, en otros lugares por decreto, en otros lugares. Pero son 3 reformas que se discuten en el mundo. La reforma laboral es lo que se discute en el mundo. La reforma previsional se discute en el mundo. La reforma impositiva se... ¿Qué quieren decir estas 3 reformas? Que los trabajadores tengan menos derechos, reforma laboral. Sí. Que los jubilados no cobren el 82% de su salario, que es lo que corresponde para poder vivir. Porque un jubilado tiene que cobrar lo mismo que vivía para mantener su nivel de vida. No una, como dicen los organismos internacionales del mundo, que dicen, no, tiene que ser una asignación al anciano. La gana, el hombre aportó toda la vida. ¿Cómo asignación al anciano? Tiene que poder tener... Porque si no, ¿qué pasa con un jubilado que tenía un sueldo determinado? No puede mantener su nivel de vida, entonces tiene que vender su casa, por ejemplo. Tiene que pedirle ayuda a sus hijos. Hay gente, como algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que dice que la jubilación es una carga para el Estado. No, le sacaron la plata, la gente aportó.
Entonces la reforma previsional es sacarle los derechos a los jubilados. Y la última, la impositiva, es que paguen más impuestos los trabajadores y menos impuestos los grandes empresarios, las grandes corporaciones. En ese, digo, coincido en este planteo ahí del contexto. ¿Cómo ves vos el rol de la izquierda? Digo, quizá vamos a ahí coincidir, digo, la izquierda va a intervenir en esos procesos que surjan, etcétera, etcétera. Pero hoy existe la necesidad, creo yo, y te lo pregunto, de volver a contraponer la palabra socialismo a el discurso que está circulando socialmente. Y es imprescindible porque de lo que se trata, uno cuando dice socialismo, ahí los tenés a los Milei y compañía que dice, ustedes son los estalinistas. En el caso de nuestra corriente, el Partido Obrero, somos trotskistas. Trotsky no tenía un lugar en el mundo. El capitalista, ni cuando existían los estados obreros burocratizados, que era el estalinismo, tenía un lugar en el mundo donde ir, porque se oponía al capitalismo y se oponía al Estado. Cuando dice socialismo, ¿a qué se refiere? Se refiere al gobierno de los trabajadores, que son los únicos que no gobernaron los radicales, no al gobierno de Maduro, militares. No, el gobierno de Maduro no tiene nada que ver, ni se acerca a la idea del socialismo, porque es una dictadura basada en el poder militar. Cuando un gobierno se tiene que apoyar en la fuerza militar, quiere decir que no cuenta con el apoyo del pueblo. Está claro. Entonces, un gobierno de los trabajadores es el gobierno de las organizaciones de los trabajadores, no de un tipo que dice representar la voluntad de los trabajadores. La palabra socialismo se vuelve a poner en evidencia, y es interesante esto. Mira, cuando cae el muro de Berlín, el mundo estaba dividido, vamos a decir así, brutalmente, entre el socialismo, entre comillas, los estados burocráticos, el estalinismo y el capitalismo. Sí, el concepto social era... El concepto ese, que era un concepto equivocado, era muy elemental, y como todo lo elemental no iba al problema de fondo, que era que ahí no existía ningún socialismo. Ahí existía un estado burocrático, con una burocracia asesina, que mató millones de personas, y que denunció antes que nadie León Trotsky, y que después fue víctima de esa violencia. Primero asesinaron a su familia, o a gran parte de su familia, después lo asesinaron a él. Entonces a nosotros no van a venir a contar denunciar al estalinismo, cuando muchos pactaban con el estalinismo, incluido parte del imperialismo. Pero bueno, nos estamos yendo muy lejos, mucho más concreto. Cuando se cae el muro de Berlín, en las librerías, es una anécdota que no es mía, pero se la voy a robar a Gabriel Solano, porque es muy buena la anécdota. Él dice que se compró, cuando cae el muro de Berlín, todos los libros de la colección completa de Lenin, porque estaban regalados. Nadie los quería. Se había acabado, según Fukuyama. Mejor que un plazo fijo. Claro. Fukuyama escribió un libro muy famoso en el mundo, El fin de la historia. El fin de la historia. Se terminó la historia. Es decir, ya está, hasta acá llegó la humanidad, esto es lo que hay, es el capitalismo, no hay nada en contra de esto. Lo bueno de esto es que hoy los libros de Fukuyama no los compra nadie, porque la historia no terminó, sino todo lo contrario. La historia continúa y continúa muy convulsivamente. Se dio una de las dos variantes que planteaba Trotsky, socialismo o barbarie. Estamos más cerca de la barbarie. Cada vez más, mirá lo que es Europa Central, Ucrania y Rusia, el desastre de Medio Oriente, las hambrunas en África, América Latina saqueada hace 500 años. Entonces, cuando se planteaba, bueno, la anécdota sigue en que hoy se están empezando a cotizar un poquito más los libros de Lenin y lo de Fukuyama nadie lo quiere, porque no se terminó la historia. En ese proceso, creo que, y también para pensarlo, digo, ¿crees que un poco la izquierda, primero, falló? Uno de los fallos históricos tiene que ver con no lograr esta discusión con lo que significó el estalinismo de la Unión Soviética, y por el otro lado, que de alguna manera en los últimos años pareciera que ha abandonado un poco la perspectiva de clase, sobre todo, al menos en su capacidad de incidencia en los trabajadores. Sí, son cosas diferentes. Mira, todos los partidos obreros de Europa, los más importantes, abandonaron la idea del gobierno de los trabajadores. Y se pasaron, para decirlo así, a la democracia burguesa. Por lo tanto, abandonaron el concepto fundamental de clase, que es la independencia política de los trabajadores. Construir su propio partido. Es decir, no pueden estar en un mismo partido el patrón, que tiene determinados intereses, que el trabajador. Tiene que tener su propio partido. La mayoría de los partidos que fueron de masas en Europa, luego del derrumbe del estalinismo,
llegaron a la conclusión de que se había acabado la historia, como decía Fukuyama. Y por lo tanto pasaron a integrarse al sistema burgués. Bueno, tenemos que estar un poquito mejor, hacer algunas reformas. Se pasaron al reformismo. Partidos que lucharon contra el nazismo para hacer la revolución, para terminar con la barbarie del nazismo y finalmente llegar al gobierno de los trabajadores. Pero las direcciones de los partidos de ambos, del Partido Socialista y del Partido Comunista, abandonaron la perspectiva de la revolución social y en ese sentido abandonaron la idea, el concepto de un partido de la clase obrera. Hoy los viejos partidos comunistas casi no existen. El Partido Comunista de Argentina, por ejemplo, está integrado al Frente de Todos. Ha dejado de existir, inclusive. Nadie ve una bandera del partido. Un alumno me dijo, esos son todos viejos miados, ¿no? Bueno, puede ser. Pero más allá de que sean viejos o jóvenes, han abandonado la perspectiva. La perspectiva. Bueno, decirle a tu alumno joven que la vejez, a veces, lamentablemente no siempre, es algo que nos va a tocar a todos. El problema es cómo llegás. Si llegás con un espíritu revolucionario, o podés ser un viejo meado a los 18 años. Quedaste tranquilo que conozco a algunos. ¿Cómo pensás, digo, en esa... ¿Profesor de qué sos vos? Ahora te de literatura. ¿Por qué me traes estos programas de gente que sabe? Acá no se puede mentir. No, yo no sé nada. Acá me dieron un profesor de literatura. Escúchame. De casualidad. Justo estaban tu libro preferido, vamos a hacer al revés, porque es aburrido. Que me gusta a mí y que me gusta mucho. Tenés que elegir 4 de esas cosas que te dicen. Tenés que elegir 5 libros para ir a una isla desierta. Bueno, me elijo un sándwich de milanesa, no me voy a elegir un libro. Nos fuimos la miércoles. ¿Miento? Puedo decir que tengo que quedar bien en este momento. Lógico, este es tu momento. A mí hay un libro que me gusta mucho, de una etapa que a nadie le gusta, de Cortázar, que se llama El libro de Manuel. Me parece que ahí es la parte más genuina de Cortázar político, porque muestra sus contradicciones, ahí refleja un poco... a mí me gusta más el político Cortázar que el poeta, que el escritor. A mí también, esa parte... El tipo se comprometía con causas revolucionarias y después, bueno, escribía bien, pero... Sí. De autores argentinos me gusta más Borges. Es argentino, a ¿no? Borges me caía muy mal. No, a mí me cae mal él. Tuve la suerte de que un profesor me dijo, mirá, sacate el prejuicio de político y lee a Borges. No, para el arte eso es imprescindible. Así que hay que despegarse. No podés escuchar lo que dice el autor, sino lo que escribe. Totalmente. Aparte Borges era vecino. Yo vivo en Bursaco y él veraneaba en Adrogué muchos años antes. Para pensar, digo, planteas esta cuestión de la literatura, ¿qué libro preferido? Me encanta. Hoy preferís, me encanta la literatura. Hoy preferís un buen poeta o un escritor que con su literatura un buen poeta. denuncie. También tiene que denunciar, pero además un buen poeta se pueden unir las dos cosas. Pero los poetas son imprescindibles. Para mí los poetas son imprescindibles. En serio son imprescindibles, te digo. Sí. Uno sí tiene que ver su vida. Te creo, tranquilo. No, porque vos decís, es una pose. Es la profundidad del ser, digamos. Vos cuando estás en tu casa solo, ¿qué haces? Y tenés una tristeza. ¿Qué sé yo? A mí me pasa que agarro más un poeta que alguien que a Lenin. Bueno, yo a Lenin acudo para ver cómo resuelvo los problemas sociales, políticos, las contradicciones de clase, los problemas de la alianza con quién te... Ahora, cuando vos estás en tu vida personal, individualmente, o voy otra vez si querés, para distraerte, es García Márquez. Claro. Yo escucho 100 años de soledad, te diría 3 o 4 veces por mes. Escucho porque me acostumbré a ponerlo en la... No. Yo lo pongo, viste que están los audiolibros, y escucho una parte, qué sé yo, viste, una primera parte. Es el único libro de que sé cómo, viste que sé, ¿sabés cómo empieza un libro? Es el único que me acuerdo cómo empieza. Mirá qué bien. Frente al pelotón de fusilamiento, muchos años después, en realidad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaría el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cuando un libro empieza así, vos decís, mira, hielo, padre, pelotón de fusilamiento, no te podés aburrir. Mencionás a Lenin como escuchame, alguien que tirar un Lenin, un Trotsky en una conversación así de mirá, leyó. No, estoy con un profesor de literatura que leyó. No le doy tanto prestigio al título. Mencionás a Lenin como un material de consulta. Sin duda hay mucho de método ahí. Claro.
¿cómo pensás, o si pensás que hay posibilidad de una actualización de los postulados de Lenin en el 2024? Particularmente, digo, porque no vamos a resolver los problemas del mundo hoy, menos en esta mesa, pero en esta coyuntura, ¿qué ofrece Lenin como metodista, como líder partidario y como teórico también? A ver, Lenin fue el primero que llevó adelante exitosamente una revolución bajo los principios del marxismo. Digamos, la gran virtud de Lenin es que pudo aplicar el método marxista de análisis de la sociedad en la práctica. Eso tiene un mérito enorme. No actualizar el pensamiento de Lenin, lo cual no quiere decir enmendarlo, es absurdo. Siempre tenés que actualizarlo porque sería negar el marxismo, que es un método de análisis y de intervención, no solo de debate. Es un método para la acción. No actualizarlo sería absurdo, porque cuando Lenin hizo la revolución, bueno, ya había caído el zar, pero hacía poco tiempo había un zar. Totalmente. Ya casi no existen los zares, por suerte, aunque hay algunos que andan dando vuelta por ahí todavía, o algunos que se creen zares inclusive. Pero el feudalismo estaba en su decadencia final y por lo tanto, bueno, no hay otra forma. Lo que importa de Lenin, yo creo que es más que su análisis o su doctrina, para decirlo así, es su hacer, al punto que su libro más importante para mí es el quehacer. El quehacer. Lógicamente. ¿Qué hacer frente a la situación? Y un método de análisis para intervenir en la situación y su idea de la independencia política de los trabajadores, aún en un momento mucho más difícil que este. Mencionás qué hacer y también la cuestión de la independencia política de los trabajadores, vaya concepto, ¿no? ¿Qué hacer hoy? Digo, la izquierda, el Partido Obrero, el Polo Obrero, se discute el Frente de Izquierda como un escenario de debate político. ¿Qué hacer para dirigirse a sectores de la clase obrera? Se ha cuestionado un poco en los últimos tiempos el método y cierta intervención parlamentaria que ha corrido del eje a las organizaciones políticas. Es una crítica que nosotros hacemos también a una parte de la izquierda concentrada exclusivamente en el problema del Parlamento. El Parlamento es muy importante porque es allí donde la burguesía expresa más claramente sus intereses de clase. Pero la izquierda y el marxismo en especial y los partidos obreros tienen que tomar al Parlamento como lo explicaba Lenin y como han hecho los revolucionarios en muchos lugares del mundo, como una caja de resonancia de los intereses de la burguesía y un lugar donde los trabajadores tenemos que utilizar ese instrumento al servicio del desenvolvimiento de un partido revolucionario. Lo más importante es todo lo que haces afuera del Parlamento. Para nosotros ahí tiene que sonar... Una tribuna hablaba, ¿no? Una tribuna, pero una tribuna de las luchas obreras, de la organización de los trabajadores, de las contradicciones de la burguesía que pretende un régimen supuestamente democrático, pero actúa por decreto. Cuando no puede llevar adelante su programa lo hace a través de la fuerza, los golpes de Estado, la represión. Es decir, bueno, está... Y no todo el mundo piensa eso. Es decir, algunos piensan que el peso que tiene que tener en la política revolucionaria el Parlamento es mucho más importante. Nosotros por eso inclusive fuimos a internas. El concepto por el cual fuimos a internas con la izquierda, que perdimos, con la compañera Miriam Bregman, es ese. Es la idea de fortalecer un polo dentro de la izquierda que desenvuelva los procesos de la lucha de clases y ponga todo su empeño en eso y que como consecuencia de eso después obtenga bancas y esas bancas estén al servicio de esas luchas, y no al revés. Esto nos parece fundamental. Entonces por eso creamos el Polo Obrero, intervenimos en el movimiento obrero con una política de clase, construimos una coordinadora sindical clasista que agrupa precisamente en términos clasistas a un sector de la vanguardia e intervenimos en las luchas de la clase obrera muy fuertemente. Mira, una diferencia, por ejemplo, de la izquierda. El miércoles hubo una movilización que tenía un origen religioso, el miércoles, está bien, el 7. San Cayetano. Que tenía un origen religioso, San Cayetano, pero que después tenía una movilización en la Plaza de Mayo. Y hubo miles de trabajadores. Nosotros fuimos con una columna independiente reclamándole a la burocracia sindical, un paro nacional y un plan de lucha. Una de las corrientes del Frente Izquierda no fue.
resolvió no ir, precisamente poniendo el eje en la crítica y no en la intervención sobre miles de personas que hubo en la plaza y millones que nos estaban viendo en todo el país. Y nosotros dijimos, hay que ir y hay que hacer un planteamiento y desenvolver allí un programa revolucionario, un programa de clase de los trabajadores. El PTS no concurrió a la plaza, con argumentos que yo comparto en muchos casos. Bueno, estos son los dirigentes que nos han traicionado. Sí, por supuesto, los mismos que siguen traicionándonos hace años y sin embargo hemos ido a otras movilizaciones. Es un poco incomprensible. Más que nunca hoy tenemos que buscar unir a los trabajadores, inclusive contra la política de la burocracia, que es dividirlos. En ese contexto, ya para ir cerrando, te hago dos preguntas. Ya termina esto, yo me quería quedar. No, nos quedaríamos, yo me quedaría, pero bueno, tenemos otros invitados. Déjenlo, como diría, una vez dijo Porcel, no pasa en la película, y estuvo como 3 horas en la televisión y nos quedamos cambió la programación. Bueno, mira, es la fuerza de qué revolucionario, Porcel. ¿Cómo respondes justamente en este debate sobre la cuestión parlamentaria a lo que quizás se produce a veces en el debate político de son el 2%, que generalmente viene como una crítica tanto desde el peronismo como sectores más conservadores? Y por el otro lado también, ¿cómo pensás vos también la crítica? Peronismo, si sigue así con las últimas novedades, va a justo tener menos del 2%. En un contexto complejo, sí. Así. Y cómo también pensar cierta respuesta a las críticas sobre el método, digo, de construcción, sobre todo de las organizaciones piqueteras, que tanto se ha cuestionado el funcionamiento a través de el plan, los planes sociales. El plan social, etcétera, etcétera. Mirá, vamos a separar la pregunta en dos partes. Por un lado, el 2% más o menos. Tenemos una bancada de 5 diputados. En algunos lugares hemos llegado a guarismos muy importantes, en segunda fuerza en Jujuy. Lo mismo ocurrió en Salta en la década pasada. Ahora, siempre competimos en desigualdad de condiciones. Nunca nos olvidemos eso, porque la campaña de la izquierda es una campaña de trabajadores, con aporte de trabajadores no millonaria y sin el apoyo de ningún medio. Por lo tanto, competimos en desigualdad. Y después la izquierda tiene que remontar todo el peso que significa ser de la tradición socialista. Nadie se reivindica socialista en Argentina, excepto nosotros que nos consideramos socialistas, comunistas y revolucionarios. Bueno, todo eso es una pelea cuesta arriba. Ahora, los que tienen la pelea cuesta abajo y les va bien y qué sé yo, mirá lo que hicieron. Claro. Entonces, tenemos que sacar conclusiones y yo creo que los trabajadores van sacando conclusiones. Y vamos arrimando a un bloque de izquierda importante en la política argentina, que ya tiene desde 2011, tiene 14 años, 13 años, y que va consolidando inclusive dirigentes muy importantes que tienen una figuración política y una conducta política que no pueden decir otros. Es decir, que otros no pueden decir, acá están nuestros dirigentes. Vos imaginate que los dirigentes nuestros tienen muchos años de dirigentes, pero además han estado en el Parlamento, no han capitulado en el Parlamento, sumándose a otras bancadas, han mantenido una independencia política muy importante, han luchado por leyes para los trabajadores, es decir, han tenido una conducta. Eso mucha gente lo está viendo, sobre todo en este cuadro. Sí, no panquequearon como los políticos clásicos. No traicionamos, no apoyamos gobiernos horribles como lo que hemos tenido, es decir, no nos vendimos ante el poder. Y por lo tanto eso tiene un valor y creemos que se va a seguir desenvolviendo. Todavía la historia no terminó. Sobre los piqueteros. Mirá, las organizaciones sociales fueron una creación de las más auténticas que tuvo la historia argentina, porque tienen que ver con el proceso de pauperización económica, de creciente pobreza y de desocupación. El movimiento piquetero nace con el reclamo central que seguimos teniendo, que es el trabajo genuino. Y el trabajo genuino no solamente es que haya un trabajo, sino que haya un trabajo digno, un trabajo con convenio, un trabajo con derechos. Es un reclamo permanente. Inclusive algunos medios dicen, usted desde que se creó el movimiento piquetero hay más pobres, como si fuéramos los responsables de la pobreza. Es decir, los gobiernos generaron más pobres. Y el movimiento piquetero creció a partir de que hubo más pobres, más desocupados, más necesidades. Entonces, después está el rol del Estado y los movimientos sociales. Algunos se incorporaron a los gobiernos. Nosotros rechazamos y siempre mantenimos la idea de la independencia. Ahora, lo que siempre reclamamos es que el trabajador que está desocupado, la señora que ha perdido el laburo y también se ha ido su marido, ni siquiera lo tuvo, y entonces tiene que mantener una familia sola, tiene que tener una ayuda del Estado, no hay ninguna duda. Debería haber, en nuestro concepto, un seguro al desocupado. Al estilo
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Full Monty, hablando de literatura y de cine. Es decir, un seguro al desocupado. Es eso. No un plan social que tiene que tener obligatoriamente una contraprestación. Todas esas cosas fueron inventando los gobiernos para no tener un seguro al desocupado. Nosotros reclamamos, en primer lugar, trabajo genuino. Y en segundo lugar, seguro al desocupado. Y si hay un programa, tiene que ser universal. Para evitar esto que tanto hablan de la intermediación. No quieren que haya intermediación, que sea como el IFE. ¿Te acuerdas del IFE? Que sea para todos y listo. Totalmente. Se terminó el programa. Eduardo, como todo en la vida... Te quiero agradecer, primero que hayas venido hasta acá, segundo tu disposición para la charla, para el diálogo, y también un poco, de alguna manera, saludar que hoy existan dirigentes que están teniendo la visibilidad, no solo, digo, en este caso, vos como militante del Partido Obrero, pero sucede como decías recién, con Del Caño, Bregman, Solano, digo, dirigentes que han ya transitado un tiempo en los escenarios políticos, en su experiencia militante, y que empiezan a tener una visibilidad que permite de alguna manera posicionarse para denunciar y llevar al resto del debate la discusión de los trabajadores, del pueblo pobre, que hoy se hace tan necesario. Te agradezco. Y muy ameno. Te invito a que cuando quieras te vuelvas a pasar por un gallo para Esculapio. Cuando vuelva en verano, así podemos ir a la playa. No pueden ni pisarla con el frío que hace. ¿Dónde consiguen el libro? Y qué sé yo. Acá los compañeros. Al local del Partido Obrero, porque no circula por las librerías. Lamentablemente los editoriales no quieren que esto circule. Otra censura más, sumamos una más. Pero acá en el local del Partido Obrero, que está en 14 de julio Belgrano, ahí van los que quieran adquirirlo. Es muy aburrido porque se trata de mi vida. Permiso, está acá Beliboni tocando la guitarra. Miren esto. Dicen que hay fotos no autorizadas en su interior. Porque tenemos una banda. Usted tiene una banda. No de ladrones, una banda de música. Una banda de música que se llama 194. La 194. La 194, que es una avenida de allá de Bursaco. No. Es el artículo del Código Penal que prohíbe el corte de ruta. Mirá que bien. Para ironía. Nos van a meter en cana, pero no van a ganar con la ironía. Escuchame. Sos un pichón vos. Amigas, gracias, amigas y amigos, ahí pasaba Eduardo Beliboni, que estuvo charlando con nosotros. Los invitamos a que vayan a buscar el resto de los videos. Si quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo enviando su cariño en forma de pesos a ungallo.mdp. No se olviden de suscribirse, que no se los pedí hoy, y también de visitarnos los sábados a las 20 horas. Ahí está el QR, apareció. Mirá, qué bien, qué nivel de producción. Amigos, nos estamos viendo.